existe un proceso de grabación. Ah, sí, perfecto. Bueno, se está grabando esto. Buenos días a todos, bienvenidos. Con ustedes, Luis Alfredo Borges Caldera. Vamos a llevar a cabo el módulo de ética, bioética e integridad científica para los estudiantes que están vinculados al diplomado en investigación con fines de grado. El día de hoy tenemos agendado inicialmente trabajar en dos segmentos de 8 a 10 y de 10 a 12 y promediando las dosis tomaremos la decisión de si continuamos el día de hoy trabajando hasta la tarde o les agregamos este trayecto del módulo y mañana trabajaríamos de 8 a 4. Agradecerles la asistencia. Vamos por el tiempo y por los espacios de grabación del cloud, de los sistemas de los repositorios de estos archivos, a pasar efectivamente al primer contenido de trabajo, que tiene que ver pues con una descripción muy rápida de los temas, de los 7 temas. Tenemos 7 temas que queremos desarrollar aquí. Uno tiene que ver pues con las necesidades de formación em, que hay en el campo de la ética y la bioética, dado que la investigación se volvió un factor político, económico y comercial dentro de las instituciones. Hay un marco normativo que quiero describirles muy generalmente para su conocimiento, para las prácticas investigativas que eventualmente puedan desarrollar en sus desempeños profesionales. Dentro de esas prácticas de investigación y de atención clínica, el consentimiento informado es clave, entonces le vamos a dar un poquito de tratamiento y miraremos algunos dilemas y los conflictos y cómo se genera un dilema y cómo nosotros podríamos enfrentar un conflicto. En este caso, los estudiantes que ya han visto clase conmigo como profesor, seguramente tendrán un mínimo conocimiento de lo que es un dilema de ético, un conflicto de interés, un conflicto de valor, la diferencia entre estos 3 elementos. La conducta responsable, aquí es conducta responsable en investigación, pero también es responsabilidad civil frente a los procesos de precaución, que podríamos mirar muy rápidamente unos apuntes de clase que tengo sobre precaución como principio en ética y responsabilidad civil. Y luego el tema de los daños y los riesgos, pues porque ya ustedes saben que lo que les decía, que en la investigación lo que el país prevé es que haya o no haya unos riesgos. Entonces, ahí estaban los temas. Lo que les quiero compartir aquí es que en Colombia hoy es frente al Ministerio de las Ciencias, es un imperativo el tema de la ética en la investigación y en la universidad en la que ustedes trabajan, dada su naturaleza filosófica y teológica, es necesario, de tal manera pues que hacemos un balance de la ética de la investigación por los fines. No sabemos a ciencia cierta cuáles son los fines de la investigación. Hay investigaciones que se hacen y uno sospecha que esos fines no necesariamente son éticos en la medida en que no coinciden con los intereses universales de las personas, sino que pudiesen más bien ser considerados como parte de procesos políticos, ideológicos, capitalistas, y por eso la investigación hoy en día y la investigación científica está en un debate abierto muy fuerte. Detrás de ese debate, nosotros vamos a tratar de darle prioridad aquí a los temas de integridad. ¿Por qué la integridad? Porque los sujetos, como dijo Kant, no son cosas, son personas. Y son personas porque tienen integridad. Y ustedes saben que la integridad aquí en Colombia se discute en torno a 3 niveles. La integridad es, uno, integridad física. La integridad es
moral y la integridad es psicológica. Es decir, lo que está diciendo aquí es que las personas, los sujetos, nosotros podemos hacer investigación sobre un documento y no habría, sí habría problemas, pero no en relación con la persona. Y hay problemas éticos, no obstante que trabajemos sobre un documento. Por ejemplo, las historias clínicas son un documento, pero las historias clínicas son una información. Yo acceder a una historia clínica de un paciente, eso no me está permitido tan fácilmente. Es decir, yo no puedo, no se me debe permitir acceder a esos datos de cualquier manera y en cualquier circunstancia. Yo debo garantizar que aunque sea un documento físico, que aunque no estoy tocando ni hablando directamente con una persona, pero ahí hay unas problemáticas de tipo ético. Y lo otro es que en la investigación ustedes cuando desarrollan investigaciones aplican instrumentos, aplican encuestas, aplican test, el análisis, la recuperación, la guarda, la confidencialidad, el mismo proceso de validación de los instrumentos. Yo he visto muchas investigaciones en varias universidades a las que les presto mis servicios que los estudiantes optan, incluso los investigadores de posgrado, a hacer investigaciones con instrumentos que no han sido debidamente validados. Y eso da vergüenza en el sentido en que ponen en cuestión de mala práctica el proceso de resultados de su investigación, porque de suyo, un instrumento que no ha sido validado debidamente, pues uno sospecha que no va a dar unos resultados rigurosos de cara a la investigación, ¿verdad? Entonces, en el fondo está el tema de la integridad de los sujetos como un valor franciscano, como un valor social, como un valor político. Y como este primer tema tiene la denominación necesidades, o sea, es como si dijésemos, como si preguntásemos aquí ¿por qué? Que es una pregunta muy mal hecha porque ya se lo he dicho a mis estudiantes varias veces. ¿Por qué necesitamos hablar de esto en investigación? ¿Por qué? Porque efectivamente la historia de la investigación, como dice acá en el pasado, esta investigación, la investigación a nivel mundial, dice que ha tenido un pasado tortuoso. ¿Qué significa tortuoso? Dificultoso, menesteroso, precario, cuestionable, indecente, fragmentario, inhumano, deshumano. En ese sentido, la palabra tortuoso lo que habla es un abanico de posibilidades para decir que se han hecho cosas muy buenas, se han logrado avances para la humanidad, pero con un costo altísimo en términos antropológicos, en términos de dignidad de las personas y de integridad, ¿verdad? Entonces, les recomiendo a ustedes que me colaboren aquí hoy, que me colaboren es que se decidan, que me colaboren es que pierdan el miedo, que me colaboren es que dejen de estar temblorosos y callados y silenciosos frente a la serie de situaciones que tenemos que conversar. Yo les ruego, por favor, esto lo tenemos que conversar con ustedes. Es el momento, es el lugar, es la hora específica para hablar de las cosas que pensamos que no nos parecen, que nos hemos callado, que no nos atrevemos a decir porque la nota, porque el profesor, no. Cuando nosotros callamos, cuando nosotros no decimos las cosas en el marco de los procesos, no hay una conciencia crítica, no hay una mirada crítica, hay una mirada subordinada, hay una mirada constreñida. Y cuando la mirada se constriñe en cualquier campo de la ciencia, pues no hay ética, pues no hay moral, porque el juicio es subordinado. Y cuando actuamos bajo el principio de subordinación, ya lo vamos a ver más adelante en un caso, podemos hacer cosas horribles, terribles, inexplicables. Entonces, lo que quiero es que haya una actitud, como dice acá, comprometida y crítica. Yo los invito, bienvenidos. Vamos a hablar críticamente de esto, sin ofender a nadie, sin daños a terceros, con toda la altura, con todo el rigor franciscano, con toda la fraternidad, pero tenemos que decir las cosas como son. Tenemos que decir las cosas, si no las decimos como son, no las aceptamos como deben ser. Cuando uno no es en el pensamiento como es, no actúa como debería.
y se crea la doble moral y se crean las inconsistencias de la vida. Entonces, yo aquí les voy a decir que en la idea de pasado, lo que les voy a decir es que hay una serie de casos. Miren, en el 1796, Jenner fue artífice de unas acciones que hoy la ciencia dice, pero ¿cómo es posible que eso nos haya pasado? Charles Maitland utilizó virus para hacer pruebas en humanos. Eso no, eso en este momento ni en aquel estaría permitido en las condiciones en las que esto se desarrolló. Y lo que quiero hacer es un balance genético, es decir, desde el pasado hasta hoy para decirles que todo el siglo XIX, toda la investigación positiva, toda la investigación naturalística, em, tenemos serios cuestionamientos porque los gobiernos y las instituciones en las cuales se hicieron estas investigaciones, que hoy son el mal ejemplo, pudieron evitarse, pudieron, escuchen bien, jóvenes, ya que no estamos face to face en clase, pero escuchen a través de este medio, pudieron evitarse. ¿Y por qué no se evitaron? Precisamente porque no hubo un principio de responsabilidad que le pusiera tranca o que le pusiera impedimento o que le pusiera un norte distinto al proceso de acción de estas investigaciones. Se hicieron en Inglaterra, se hicieron en Alemania, se hicieron en los Estados Unidos, se hicieron en el contexto de las guerras, no solamente de la segunda, sino de la primera. Uno habla de las guerras y habla de los vejámenes, no de los militares. Y aquí es importante esto, chicos, jóvenes. En el campo estaban los militares disparando con metrallas y en los laboratorios estaban los médicos asesinando con bisturís, asesinando con estetoscopios colgados en el cuello, con batas de médico, con gafas, con todo el sistema instrumental quirúrgico que está pensado y diseñado para hacer el bien, como diría Galeno, para sanar, para curar, como diría Hipócrates, para no dañar, fue utilizado para inducir procesos de sufrimiento y de dolor a personas que, que no debieron, que no debieron. Entonces, aquí lo que estoy diciendo es que estos mismos actos que se dieron en el plano de la guerra y que se dieron en el plano de esas masacres humanas también han ocurrido en hospitales que no están pensados sino para atender a las personas de manera humanitaria, para salvarles su vida, para contribuir en la recuperación de su salud. Las clínicas en las que ustedes van a trabajar, las IPS, los hospitales, han sido utilizados también como símiles de esos campos de concentración que en el pasado alemán oscuro de la Segunda Guerra Mundial, como nos cuentan los relatos pavorosos de Auschwitz, fueron utilizados y han sido utilizados, y lo que no queremos es que sigan siendo utilizados con propósitos de daño y que pongan en peligro eso que al inicio de este trabajo hemos llamado integridad en las 3, 4 o 1000 formas que puedan entenderse que existen, acudiendo pues a que la integridad está relacionada no solamente con las personas, sino inicialmente con la vida humana de los animales, la vida humana de las plantas, la vida humana de los seres vivos. Entonces aquí lo que quiero decirles es que en los Estados Unidos ha sido artífice de muchos de los experimentos que bajo el argumento de salvar a humanos han sido diseñados. A ver, aquí hay una frontera borrosa entre el bien y el mal. Y esa frontera borrosa entre el bien y el mal
Yo se la he compartido a los estudiantes que han tenido clase conmigo con la idea del principio del doble efecto. El doble efecto, el doble efecto como principio ético se ha cuestionado en todos estos procesos históricos que yo les vengo mostrando muy rápidamente, porque el doble efecto se explica precisamente porque hay un problema que resolver. Y eso ha pasado con las recientes vacunas de Pfizer, de Moderna, que están consideradas hoy, están cuestionadísimas. Hoy, tengo un problema que resolver, tengo un gran problema y la gente se está muriendo, se está infectando del coronavirus. Y B, tengo que crear una solución científica, o sea, tengo que resolver el problema a la humanidad. La pregunta es, ¿cómo hacer para resolver el problema evitando el daño, lo que se llama el mal mayor? Aquí hay otro principio que también hemos hablado nosotros que se llama el bien mayor versus el mal menor. Bien mayor, aquí lo escribo, y mal menor, ¿cierto? Y eso es lo que no ha sido posible inculcarle a los científicos. Eso es lo que no ha sido fácil compartir con ustedes, jóvenes. Y yo quisiera hoy que ustedes estuviesen abiertos a hablar conmigo sobre eso, a que lo dialoguemos. ¿Hasta dónde aquellas cosas que a ustedes se les ha pedido que hagan están ajustadas a un bien mayor? ¿Hasta dónde esas cosas que a nosotros como institución les hemos asignado a ustedes generan un mal? ¿Cómo evitar el daño a través de las cosas que nosotros les hemos solicitado a ustedes que hagan, sobre todo en materia de intervención y de investigación? Ahora bien, ¿cuántas de las cosas que se van a asignar a tu agenda de trabajo mañana cuando estés vinculado a una institución, tú a conciencia, escúchalo bien porque me pasa y nos ha pasado, y créanme que he tenido un diálogo permanente con muchas personas que trabajan en este campo de la salud, y es que muchos trabajadores de la salud están cansados. Ya se habla de la gran renuncia masiva del personal sanitario porque es que les imponen, óigase bien, les imponen hacer cosas que no quieren y que no desean. Hay una crisis de demanda de personal sanitario, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, porque la gente durante la pandemia tuvo que hacer cosas por orden del gobierno, por orden de las multinacionales, por orden de las transnacionales, por orden de los, digamos, de lo que se llama hoy, de los poderes que gobiernan el mundo, de los hiper megapoderes, y la gente no pudo en esencia respetar el principio primario de la salud que es primum non nocere, es decir, ante todo, no hagas daño. Entonces, en ese marco de ideas, decir que eh, la investigación ha utilizado métodos nobles, pero también métodos bárbaros como los de Auschwitz. Auschwitz, un campo de concentración, que es una palabra que cuando uno la pronuncia se le erizan los pelos del cuerpo por el horror que ocurrió en aquellos momentos. Pero fue tan horrible Auschwitz que varios teóricos del pensamiento contemporáneo y sobre todo de la escuela filosófica alemana denominada la Escuela de Frankfurt, entre ellos Theodor Adorno, va a decir que la educación no va a tener otro fin o que la educación del futuro, como dice la UNESCO y como dice Edgar Morin en sus teorías sobre la educación del futuro, no tengan otro fin distinto a que Auschwitz no se repita. Pero siempre que digan la palabra Auschwitz en sus discursos, reemplácenlo mentalmente o equipárenlo mentalmente a la palabra barbarie. Barbarie. Entonces es como decir que la barbarie no se repita. Yo aquí puedo estar hablando de fármacos con los cuales se indujo a personas a sufrimientos que le llevaron incluso a morir, como los famosos, esto no es
desconocido para ustedes. Lo que es nuevo para ustedes es decirles que no ha sido fácil decirle a las sociedades que paren de hacer esta forma de investigación. Lo nuevo es decirles, ustedes, no obstante que no hicieron investigación para graduarse, siempre que consideren que hay que denunciar, que hay que advertir vejámenes en torno al proceso de investigación, de atención y de facilitación del acceso a la salud, tienen que hacerlo, como lo dije anteriormente, desde la perspectiva crítica y desde una perspectiva de compromiso. Si quieren, pónganle el apellido franciscano. Entonces, aquí lo que estamos diciendo es que la historia, que lo vamos a poner acá, la historia nos muestra la barbarie, el horror de una humanidad que personas no vestidas con uniforme militar, sino con vestidos de científicos, con bata blanca, han hecho, igual que aquellos que están de camuflado, actos indecorosos, actos de vulneración contra la población humana. Y eso es un horror. Y la historia nos ha mostrado cómo nosotros, como académicos y estudiosos de este tema, nos volvemos al pasado para hablar del Código de Nuremberg en relación a un ítem de la historia en el cual la sociedad se volcó en contra de ese horror. Nuremberg en el 1946, que esto no es nuevo para ustedes tampoco, que estoy seguro que ya lo trabajaron en clase con cualquiera de los profesores, mostró algo muy, dos palabras, dos letras solamente, dos letras que le dijeron a la humanidad algo muy importante. Esas dos letras es N y O. No todo es posible justificarse. No todo es posible sobre pretexto del bienestar. No todo es posible bajo el pretexto del éxito y del desarrollismo. No todo es posible siempre que se tenga en cuenta que pasar por encima de las personas es un delito, es una falta, es una afrenta, no está bien. Y en ese mismo contexto de Nuremberg, Helsinki, ya no en el 46, sino en el 64, va a ir reiterando qué no se debe hacer, qué no es permitido hacer. Y ya en el 1970, más recientemente, los documentos que se habían creado como orientaciones para ponerle un poco de freno, porque esto no ha sido posible extinguirlo. Este es tal vez el virus más fuerte que ataca a los científicos, es la irresponsabilidad, no es el COVID, ni la viruela del mono, ni la influenza aviar, ni la influenza porcina, ni la fiebre amarilla, no. El virus que realmente contamina a los científicos no es que se infectan en sus laboratorios de pruebas, que sí ocurre. El virus es realmente una pandemia de irresponsabilidad. Y estaban los tratados y estaban los documentos, pero no se cumplían. Entonces este señor, que no es nuevo para ustedes, porque estamos haciendo un relato de recuento para ubicarlos en el plano pues de la discusión donde queremos dejarlos para su grado, para su formación profesional, Van Rensselaer-Porter y André Helliger, en la Universidad de Georgetown en los Estados Unidos. Bueno, los Estados Unidos ahí sacaron, diría yo, la cara un poco, porque este señor oncólogo, Potter, va a trazar un horizonte muy bacano, muy bonito, desde una palabra que ha sido no solamente una novedad, sino una gran oportunidad. Esa palabra hermosa es la palabra bioética. Bioética. Bioética.
Esta palabra bioética es fantástica, chicos. Es hermosa, digamos, dame un segundo. Bueno, chicos, era una llamada precisamente de un estudiante, pero ya le dije que estamos en esto. En bioética, la bioética lo que nos va a marcar es un referente de acción. Para no repetirles, digamos, estos elementos, es un referente de acción. ¿Por qué es un referente de acción? Porque no existía. No existía una plataforma teórica, no existía un saber como este, no existía. Entonces la bioética va a ser ese saber y ese saber se va a tramitar a través de una modalidad teórica muy chévere que van a ser, digamos, los principios. Entonces, como queriéndole decir aquí a ustedes, ¿qué buscamos, qué buscamos con ustedes en este proceso? Primero, que identifiquen, o sea, el verbo es identificar, que identifiquen principios. Y luego es actuar. Uno ve, juzga y actúa. Es decir, si ustedes ya tienen una base formativa sobre la no maleficencia, ahora actúe no maleficencia. Si usted tiene una base teórica y comprensiva sobre la beneficencia, pues ¿qué está esperando para actuar beneficientemente con la gente, con sus pacientes, con los procesos? Usted es beneficiente. Eso no está fuera de usted, está en su conciencia moral, está está en el core de sus actos, es decir, está en el centro más sublime de la conciencia. Si usted conoce y sabe que desde Kant hacia acá la modernidad se rompe, es decir, cuando se desarrollan los principios de autonomía, ¿qué está esperando para actuar de manera autónoma? ¿Por qué no le dice no a las cosas que no quiere hacer? ¿Qué está esperando para saber decir no hago esto porque considero que no está bien? ¿Por qué no se pone un cartel en el pecho y dice, o saca como los árbitros una tarjeta y le muestra a la gente, mire, no voy a hacer esto porque eso no está permitido? Y si usted conoce que desde la Constitución la educación es un proceso social, ahí lo dice, artículo 67, que tiene una función social, es decir, actúa de manera corresponsable con sus ciudadanos, eso equivale a decir que la educación está pensada para contribuir en la justicia social. La educación no está pensada para que usted piense más bonito el mundo. Eso no es cierto. A nosotros, ¿para qué nos interesa que usted piense bonito el mundo? Siendo que Cartagena lo que necesita como ciudad y Colombia y los pueblos de Bolívar y los pueblos de Colombia, de donde ustedes vienen, de donde ustedes están pensando ser profesionales, están llenos de problemas en el campo de la salud. No hay nada más precario en Colombia que la salud. Entonces, ¿cómo ser justo un estudiante egresado a la Zamoranatura? ¿Qué está esperando? Entonces, lo que está esperando es que le diga hoy, sea crítico frente a cómo usted mismo es justo. Y segundo, lo que ya le dije, actúe de manera comprometida. Si usted cree en la justicia y no es justo, pues usted es una antítesis en su interior. Esa antítesis lo dicen los filósofos y los psicólogos lo llaman incoherencia. O sea, no puede ser que uno conozca el tema y no lo actúe simplemente porque, como Kierkegaard, el existencialista famoso, bueno, no es el único, dice que escribe un libro que se llama Temor y Temblor. Y muchos de nosotros sentimos temor a la hora de actuar con justicia, es decir, de tasar con la medida justa las cosas, ¿cierto? Entonces,
vamos adelante diciendo que, bueno, después vinieron otras declaraciones. Singapur, la UNESCO sacó una declaración sobre bioética y derechos humanos. ¿Por qué de sobre bioética y derechos humanos? Yo diría, eh, porque a ustedes no les llama la atención que hay todo un discurso y hay todo un relato sobre los derechos humanos, pero no hay un discurso sobre los derechos de los animales. Y hoy hay quienes están defendiendo esa tesis. Los derechos no son solo humanos, son también para los no humanos. Pero si tenemos grandes diferencias respecto del derecho humano, ahora, ¿cómo será para anexar esa noción a quienes no son humanos? Los animales, las plantas, la biosfera, los organismos vivos, los recifes. Hace unos días estaba mirando un documental de Zac Efron sobre algo ambiental. Él es como ambientalista, ¿no? Es la segunda temporada y está trabajando seguramente en Australia por el tema de la pandemia, como ese documental tal vez fue hecho con motivo de la pandemia y en el contexto de la pandemia, entonces está mostrando cómo en Australia, y a quienes de ustedes les dé la oportunidad de verlo, mírenlo, porque es que detrás de eso hay una postura de derechos, hay una postura muy bacana de los derechos relacionados que se llamaron antes colectivos, pero que ahora los podemos matizar por aparte, y es concretamente los derechos al ambiente, y es como los saberes ancestrales, como los saberes de las etnias de esa región tienen una prevalencia respecto de las leyes civiles y sociales de Australia, ¿verdad? Es una vaina fantástica, yo diría. Es como decir que a nivel Colombia los Nucac Macul, los Cancuamos y los Arahuacos en sus leyes de origen tuviesen prelación frente a cualquier proyecto del Estado. Eso sería fantástico poder hacerlo, pero aquí en Colombia eso es una utopía, ¿verdad? Bueno, Singapur ya muy recientemente y de todo ello lo que surgen aquí es que es el marco, digamos, este marco de ideas es realmente una síntesis bastante ajustada. em, es una síntesis bastante ajustada para decirles que lo que sale de todos esos documentos es que investigar, o sea, hacer investigación, lleva consigo unos requisitos. ¿Cuáles? Muchos, varios, sendos. Pero vamos a mostrar algunas de las ideas que hacen de síntesis en eso. Chicos, siempre que hagamos investigación, las investigaciones tienen un valor social, un valor ecológico, un valor humano, un valor, no solamente un valor monetario. Y ahí el tema del valor está supremamente cuestionado, muchachos. ¿Cuál es el valor de la investigación que hacen las clínicas, los hospitales, la universidad, los centros de investigación? La validez científica. ¿Quiénes validan el proceso de investigación? ¿Cómo se valida? ¿Lo valida el bien que vamos a lograr? ¿Lo validan los resultados de la investigación? ¿Lo valida el que usted ya pueda graduarse con esa investigación? ¿Lo valida el que haya alguien que necesita es una solución? ¿Qué es lo que va? Mejor dicho, yo les podría preguntar, ¿qué valida socialmente a una investigación? ¿Qué valida políticamente a una investigación? ¿Qué valida franciscanamente una investigación? Porque científicamente se valida en cuanto que sus elementos están bien diseñados, la pregunta, los objetivos, el marco teórico, la justificación. Técnicamente y teóricamente, pues eso tiene una validez. Pedagógicamente también está dentro de un proceso de formación, pero la sociedad necesita esa investigación. ¿Cuántas investigaciones han hecho en la universidad que están en la biblioteca que uno dice, ¿y esta cosa para qué carajo se hizo? ¿A quién le está haciendo bien esa investigación? No, al revés. ¿A quién está favoreciendo el resultado? O sea, ¿qué hacemos con los resultados de esta investigación? Es el tema de validación, ¿no? Las muestras de investigación hoy en día son críticas, es decir, hay investigaciones que están trabajando sobre Cartagena y no tienen ni el 0,5% del universo de la población total de Cartagena para validar que esa investigación pueda decir que lo que se está afirmando en las conclusiones sea verdadero. Ahí está un tema de las muestras, de cómo se toman, de cuál es el tamaño de las muestras, del tipo, y sobre todo aquí el tema es, chicos,
el tema de criterios de inclusión. ¿Cuáles son los criterios con los que usted define que va a incluir a niños y no a jóvenes? O a jóvenes y no a niños. Y entre los niños, ¿cuáles? Capacitados, con alguna discapacidad. Mejor dicho, ¿qué es lo que hace que escoja a y no a B y no a C? Eso en muchas investigaciones no está claro. Y lo otro es el riesgo-beneficio. Sabemos que todo el que hace una investigación de suyo se beneficia. Le mejora la hoja de vida, le pagan, cobra el sueldo, pero ¿y la población? De todas esas investigaciones que están en las bibliotecas de las universidades que hacen estudiantes de pregrado como ustedes, ¿cuál es el beneficio que le están aportando al país? ¿No es un riesgo tenaz ponerlos a ustedes a investigar y que esas investigaciones no tengan ningún resultado? Me parece que por ahí es la idea, ¿cierto? Entonces, la proporción del riesgo-beneficio, que es una cosa pues que hay muchos riesgos, es decir, la resolución 08430 lo trae, ya lo vamos a ver más adelante. Hay muchas investigaciones que uno diría, bueno, yo voy a trabajar la perícopa de Juan 5, capítulo 5, versículo del 10 al 15, y voy a utilizar allí el concepto de verdad del Evangelio de San Juan. Yo, porque tengo estudios de teología, hago esta cita y diría, bueno, ¿y el consente informado hay para qué? Bueno, no aplico porque no es un sujeto, pero por lo menos debo, digamos, si quiero hacer la recuperación de una información, debo aplicar otros factores equivalentes al consentimiento informado, en tanto que aquí particularmente no lo aplico, ¿cierto? Pero en el caso en el que ya tengo una muestra con un instrumento y me voy a ver o le voy a enviar o voy a recuperar información de una persona, aunque sea una revisión sistemática de documentos como las historias clínicas, yo necesito obligado el tema del consentimiento, porque ahí dice consentimiento, y cuando las cosas se hacen en contra del consentimiento de las personas, cualquiera puede demandar, puede denunciar, puede decir aquí hay una irregularidad. Y el otro es que la palabra más prostituida tal vez de la investigación, respeto, respeto. A veces uno ve comportamientos de científicos que son equivalentes a comportamientos de una persona común. Yo veo, por ejemplo, en las motos que se montan por el andén, que se pasan la cebra, que no respetan el... Yo digo, igual, no hay ninguna distinción a veces, no hay ninguna distinción a veces entre una persona formada con títulos y con crédito de investigación y con hoja de vida en Colscience, en el CBLAC, y con participación en grupos y en redes de investigación que hacen cosas que uno diría, hermano, déjeme decirle que entre usted y, con todo respeto, y el muchacho que está haciendo la función de mototaxista, que no tiene la capacitación, que no tiene el entrenamiento, son equivalentes. Eso es lo que desprestigia a las instituciones. Mire cómo el ministerio le quita este año a más de 4 instituciones en Colombia, se les quitó el registro calificado. A otras tantas no se les ha renovado el registro. Y no solo ha pasado con instituciones, muchachos, con programas académicos que han estado en un alto nivel de reconocimiento social, se les ha impedido seguir matriculando estudiantes, porque cuando el ministerio envía los equipos de trabajo a hacer las revisiones y las consultas de cara a cómo funciona esto, se encuentran con que no hay soporte, no hay datos, no hay indicadores de cómo se hizo la investigación, no están los datos, no están los presupuestos, no están los resultados, y eso pone en cuestión pues la naturaleza de la investigación. Esto es más o menos lo que, lo que se resume de toda esa historia compleja, em, de cómo en el pasado los científicos actuaron o fungieron como si se les hubiese olvidado que eran médicos, em,
Y aquí a mis estudiantes de presencial en la universidad les llevé este año varios libros porque leímos libros y les llevé el libro de un libro bonito de un médico inglés que se llama No hacer daño, eh, no hagas daño, ¿cierto? Que está inspirado pues en en el juramento hipocrático. Entonces, ese libro que está inspirado en en el juramento hipocrático, recuerda que todos aquellos, incluyéndolos a ustedes, eh, eh, debemos guardar ese principio hipocrático, aunque ustedes no estén directamente obligados a hacerlo, eh, hay que guardarlo, hay que guardarlo porque es como la garantía, ¿cierto? Es un médico que después de pensionado se dedicó a escribir sus experiencias en los hospitales y él era enfermero y terminó siendo uno de los más prestigiosos neurocientíficos, neurocirujanos de Inglaterra. Entonces el doctor Henry Marsh, ante todo no hagas daño, y ahora me pienso comprar el segundo libro que se llama Las Confesiones. Es decir, él confiesa que los médicos mienten con una facilidad y confiesa que los médicos mienten para evitar la censura, para evitar ser dañados y mienten con una facilidad impresionante porque como en el quirófano los que saben son ellos y fuera del quirófano y después de que se sutura una cirugía, pues ¿quién les dice algo? Y yo creo que muchas personas en el laboratorio mienten porque no hay por el tema de evidencias, porque como eso, recuperar que una hemorragia ocurrió un segundo, un minuto, una hora, una semana, un mes después de la operación, eso es parte de un proceso complejo de demostración, porque el que se ocurra una hemorragia en una operación de cerebro, demostrar que fue impericia, que fue accidental, que fue dolosa, que fue intencional, que fue por parte de precaución, que fue porque el doctor Henry Marsh cuenta allí que, y lo cuenta de manera escueta, dice, yo en algunas ocasiones que me encontraba enfadado en la sala de cirugía, fui causa de dejar a una persona como un vegetal porque no estaba concentrado, porque no me di cuenta, porque moví el instrumento de manera ineducada y después me di cuenta que mi pulso estaba tembloroso y estaba tensionado y me di cuenta que tuve mucho que ver en que esta persona quedase como un vegetal para toda su vida y me tocó verlo en el hospital varios meses mientras estaba ahí. ¿Cómo hago para decirle a este hombre que está en vegetal que yo fui el causante de este mal que él ahora lo tiene sumido en esa situación y que lo va a llevar a la muerte? Pues no puedo, pero sí puedo decirle a la gente, al mundo, en este libro, que los médicos somos humanos, cometemos errores, pero muchos de los errores los podemos evitar. Muchos de estos errores son evitables, son muertes evitables, son daños evitables. Y en ese daño evitable, en esa muerte evitable, la aplicación de principios y este discurso que les estoy compartiendo adquiere una importancia radical. Entonces, en Colombia se hizo un trabajo para identificar qué necesitábamos de formación en este campo y estamos jodidos. Pues se lo resumo diciendo eso, estamos muy, muy, muy atrás de otros países. Ahora, ¿qué es lo bueno de Colombia? Que viene creciendo un movimiento, que viene creciendo, como dicen los grupos religiosos, hay un avivamiento, hay un crecimiento en la academia, en el Ministerio de Ciencias, en recuperar este tema de la ética y la bioética. Entonces ya se está creando una política a nivel nacional, ya se creó en el 2018, ya se las mostraré. Y hay como un sentimiento bonito. Bonito es, oiga, vamos a ponerle corazón a esto, vamos a aportarle a esto. Y entonces aquí vienen las premisas de integridad científica que se trazaron en esta política de MinCiencias, que son, aquí están.
Para resumírselas muy rápidamente, para ponerlos en el contexto de arranque, y nuevamente, pues, considerando que ya esto de alguna manera puede haber sido parte de su formación, y es recordarles la urgencia y la necesidad de requerir el consentimiento informado, la necesidad de actuar de manera responsable, como diría el doctor Marsh, ante todo no hacer daño, de llevar, procesar, sistematizar, guardar, asegurar la documentación clara y precisa que haga parte de la investigación. Sobre los datos y los resultados, este es un debate, chicos. La anonimización, el acceso a datos sensibles, el que la persona no sea vulnerada, el que su intimidad no sea vulnerada, el que las bases de datos no sean encriptadas o que no sean accedidas por los... ahorita hay un problema, muchachos. Hay un problema porque las bases de datos donde hay información sensible de las personas están siendo accedidas por cookies, por ransomware, por virus, por virus electrónicos y virus electrónicos potentes. Y es más, ya por ahí hay un debate sobre que ciertos algoritmos en los sistemas, en las bases, acceden a las bases de datos. ¿Eso qué significa acceder? Robarse los datos. Y uno dice, pero si roban datos, entonces pregúntense cuál es el segundo hombre más rico del mundo, porque Zuckerberg, bueno, antes de la semana antepasada, porque ahora Zuckerberg tiene un problema con el proyecto Meta, y el proyecto Meta que vale 80.000 millones o 300.000 millones de pesos, de dólares, perdón. ¿Por qué vale tanto? Porque accede datos, porque el negocio de Facebook y de WhatsApp y de todo esto es datos. El comercio de datos, el comercio ilegal de datos, como cuando yo voy a la ciénaga, peso, atrapo una tortuga, atrapo un chigüiro, un conejo y lo vendo de manera ilegal, tal cual, muchachos. Entonces, el tema de los datos y los resultados de la investigación, ¿cómo hacer para que produzcan los resultados que se esperan y no otros? Eso es bien interesante ahí. Y el otro, las publicaciones, chicos, ustedes no publican, es triste que se gradúen y no publiquen, es triste que tengan 5 o 10 años de profesionales y nunca han hecho una investigación, una indagación, y ahí el conocimiento se muere. A mí me parece muy irresponsable ciertos comportamientos en ciertas áreas del conocimiento en donde los científicos no progresan y no progresan precisamente porque no investigan. Y no progresan porque no tienen condiciones para investigar y no le quieren, digamos, jugar limpio a la investigación o no tienen la formación o pasa algo, ahí pasa algo. Y digo irresponsable no como una condición del sujeto, para que ustedes no vayan a pensar que esto que está quedando grabado equivale a decir que ustedes son irresponsables. No, me parece es irresponsable frente al país, porque es que el país es el que requiere de la investigación. Ahí está la ley 115, ahí está la ley 30, ahí está el decreto 1860, está la Constitución, artículos 78, 76, 77, 78. Dios santo, con todo eso. Entonces, el Estado espera que la academia le provea las condiciones de desarrollo y eso solo lo puede dar la investigación. Nosotros no crecemos en riqueza y en conocimiento viendo televisión o leyendo paquitos o leyendo el periódico. No, esto se hace es haciendo investigación. Entonces, el tema de publicaciones es precario, se hace con unas deficiencias. Las universidades y los centros educativos en Colombia, les decía a mis estudiantes, el ranking de Shanghai que rankea las universidades en el mundo, las universidades en Colombia están a partir del puesto 800. O sea, entre el puesto 1 y el puesto 800 no hay ninguna universidad en Colombia que esté en un ranking alto de investigación. Y ahí está el ranking de Shanghai. Yo lo he mostrado en clases, se los muestro a cualquiera que lo necesite. Scopus, publicaciones en Scopus, publicaciones en Oxford, en Springer, en las bases de datos. No, es mejor dicho, yo veo investigaciones, muchachos, aquí entre nosotros hablando de esto. Ustedes van a las fuentes de un proyecto de investigación y no, los estudiantes no entienden que deben citar fuentes científicas que tengan DOI, que estén en repositorios académicos y citan unas fuentes que yo veo que es puro internet, que es puro PDF internet, que a veces no tiene
tienen fuentes que a veces no son publicaciones, que son fuentes que son obsoletas, autores que no son académicos, que no son estudios científicos. Entonces uno sí se preocupa por cómo un estudiante construye un marco teórico en esas condiciones. Ahí está el tema de las publicaciones. Por eso no se les publican, porque no tenemos estilo para escribir, no tenemos rigor para aplicar la norma y no somos juiciosos para hacer un respaldo en fuentes de una investigación propiamente dicha que diríamos yo, en lo que respecta a mi función como profesor, bueno, ahí está en internet, digiten mi nombre, busquen mi CEVELAC, miren mis publicaciones, dónde están hechas, cuál es el nivel de mis publicaciones, de los libros en los que he trabajado, eh, y lo pongo humildemente, humildemente, como en la misma escena de discusión en la que estoy hablando, no lo pongo como ejemplo porque no soy el ejemplo, lo pongo en la escena de discusión, ¿verdad? Pero pueden rastrearme y decir que yo me cansé también de un día echar carreta y habla y habla y habla y un día dije, pues yo tengo que investigar y que la investigación sostenga lo que yo estoy diciendo. En este momento llevo 2 años investigando en un proyecto sobre criterios y prácticas de integridad científica y ese es el mérito que tengo para estar aquí sentado hablando con ustedes. Tenemos unos avances que ya están próximos a publicarse, un artículo científico y estamos en una segunda fase buscando pues, ya hemos participado con el Ministerio de Ciencias en una capacitación para que la universidad se certifique en este sentido y el Comité de Bioética también. Y estamos diseñando un segundo instrumento para aplicarlo a una muestra de instituciones en el Caribe colombiano para identificar cuáles son los criterios que estas personas en sus instituciones médicas, clínicas, hospitalarias o educativas aplican para validar la investigación, porque nosotros sí tenemos dudas y preocupaciones sobre cómo se está validando la investigación. Tenemos una fortuna y es que ya hay una clínica en Cartagena que le ha pedido a la universidad que valide los procesos de investigación a través del Comité de Bioética. Ya nos envían los protocolos de investigación, los validamos. Nosotros con un equipo de profesores nos sentamos juiciosos a leer todos los proyectos de investigación de la universidad, los protocolos, para mirar las condiciones éticas y bioéticas. Si ustedes hubiesen optado por la investigación, allá nos hubiésemos sentado a leer su propuesta y el viernes pasado fue el último comité del año. Allá fueron unos estudiantes tal vez del programa oiga, sí, de bacteriología, con una profesora, a presentar un proyecto sobre una investigación por allá en una región del país, con un tema interesante que no se les puede decir acá porque eso es confidencial y se comportaron muy bien, se les hicieron unas recomendaciones para que su proyecto no se tranque, sino que se haga en condiciones científicas. Entonces, eso de las publicaciones y la investigación, las investigaciones, las evaluaciones imparciales, esto de la imparcialidad, ahí uno ve que nosotros a veces, yo dirijo tesis de maestría y he evaluado tesis de doctorado, y lo más difícil que también se hace en el comité de bioética es la imparcialidad. La imparcialidad. Ser imparcial es muy difícil, chicos, pero es necesario, porque tenemos conflictos, tenemos intereses, tenemos situaciones que conflictúan entre lo que yo quiero y lo que quiere el otro, ¿cierto? Entonces, a veces hacemos una especie de concierto, no para delinquir, pero sí para no ser imparciales, para parcializar los juicios y atribuirle un, un valor a algo que no lo tiene. Entonces, esto es interesante acá. Aquí dice que la ciencia sin conciencia no es más que la ruina del alma. Eso lo dice un señor ahí que... François Rabelais. François Rabelais es el que dice eso. Esto era como las necesidades. Son las 9:30 y 40. Me quedan 20 minutos para continuar con la otra presentación. Para continuar con la otra presentación, ya se las comparto para
completar, digamos, la agenda de trabajo del día de hoy y integridad de la investigación. Entonces, em, vamos estos minuticos que nos quedan aquí, vamos a confirmar cuántos estudiantes alcanzaron a entrar en los asistentes. Dice que hay 36 estudiantes. Fantástico, estoy feliz, estoy contento porque tengo 36 estudiantes aquí. Quiero saludarlos a los que llegaron un poco tarde. Buenos días, soy Luis Alfredo, estoy aquí em, interesado en que conversemos desde una perspectiva crítica y responsable los temas que tienen que ver con la investigación científica. Inicialmente yo estoy conversando, pero estoy seguro que ustedes me podrán interrumpir cuando lo deseen y podrán pedir la palabra cuando lo deseen, levantando la mano o preferiblemente a voz, porque cuando estoy presentando la diapositiva estoy en la ventana de la presentación y no estoy en la ventana, digamos, de la sala virtual, que es donde me muestra el icono de la manito levantada. Bueno, hasta aquí un poquito de historia sobre cosas que ustedes saben, pero esa historia no termina, esa historia hay que completarla y yo aquí tengo otro material para completar esa historia, entonces la voy a compartir para que esa historia quede un poco más, vamos a darle un avance, como un puntico más adelante a esa historia de por qué la universidad, digamos, está muy pendiente de lo que es la formación ética de ustedes. Esto es lo que llamamos conducta responsable, que es una afirmación positiva. Pero si miramos lo que ocurre, la conducta responsable está montada sobre conductas irresponsables, ¿cierto? Y esta presentación, lo que a mí corresponde, ya la trabajamos con algunos estudiantes porque hay un documento de MinCiencias del año 2017 en donde el Ministerio de las Ciencias, imagínense ustedes, el Ministerio de las Ciencias se puso a hacer una indagación con el fin de proveer al país de una política de integridad en ética y bioética de la investigación. Jóvenes, imagínense, y lo que encontró fue una colección de conductas irresponsables. Eh, y son muchas conductas irresponsables. Yo se las voy a contar ahorita. Esas conductas se las voy a presentar muy rápidamente, para que ustedes hagan conciencia y digan, yo esto he visto que pasa, yo esto nunca he visto que pasa, esto es posible que me haya pasado, o usted con la mano aquí en el corazón diga, aquí en mi corazón, yo me pongo la mano en el corazón y digo, oiga, el hecho de que me haya pasado no significa que me vaya a seguir pasando, porque si me sigue pasando algo que no quiero que pase, entonces se tipifica una conducta. Pero si pasó una vez y le puse control, eso es un acto aislado. Yo resarzo la culpa, yo tropecé, caí y me levanto con dignidad y digo, eso que hice no lo voy a volver a hacer, eso que toleré no lo voy a volver a tolerar y eso que en ese momento y dije que sí, a partir de hoy hago conciencia y profeso que no volveré a decir sí. Si no, diré por el contrario, no. Bueno, hay unos casos que... bueno, esto llegó por WhatsApp un día. No sé si será verdad. Es como una historia. ¿Me confirman si se está compartiendo la pantalla donde dice sobre la ética? Por Sí, favor. profesor, sí se ve.
Oh, qué rico, gracias. Entonces dice Andreina, gracias. Ah, bueno, Andreina se fue. Dice que abandonó seguro se desconectó. La persona que me dijo que sí, bueno, dice, le preguntaron al gran matemático persa Al-Juarizmi sobre el valor del ser humano y este respondió, dijo, este señor dijo, si tiene ética, su valor es igual a uno. Si además es inteligente, agréguele un cero y su valor es 10. Si también es rico, se le da otro cero y su valor es 100. ¿Cierto? Si es una persona bella, ah, agradable, póngale otro cero y su valor es 1000. 1000. O sea, 1000. 1000 significa aquí totalidad. 1000 es todo, vale todo, es lo más, es el superlativo de valioso, o sea, valiosísimo. Pero dice el matemático, pero si pierde el uno, miren lo importante, que corresponde a la ética, perderá todo su valor, pues solamente le quedan los ceros. O sea, aquí está la ética, uno, le ponen un cero, otro cero, otro cero, y uno puede tener hasta 1000 millones. Pero dice el maestro sabio que si pierde esto, que es el uno, pues los ceros no adquieren valor. Esa historia que llegó un día aquí por el teléfono, por el WhatsApp, se las compartimos y las compartimos en muchas ocasiones con los estudiantes de diferentes formas para decirles, tengan en cuenta que lo que configura la responsabilidad es la ética, no es otra cosa. No es que usted sea bonito, que sea rico, que tenga el título, no, es la responsabilidad, ¿vale? Entonces vamos para adelante diciendo que hay un señor que se llama Stanley Milgram, que en el 1900, uy, ustedes no estaban, ustedes solo estaban en la mente prodigiosa, amorosa de Dios cuando ocurrió esto. Y estamos en el marco de por qué. Estamos todavía diciendo a los estudiantes que llegaron un poquito, estamos tratando yo les dije que el por qué era una palabra muy mal hecha y es en realidad yo no, ¿por qué? ¿Por qué estamos trabajando este tema? ¿Por qué lo estamos, digamos, por qué estamos hablando de ética de la investigación? ¿Por qué? Y en este aspecto estamos diciendo por lo que nos ha pasado, ¿verdad? Entonces, Milgram, vamos a intentar ver el video. Ojalá. So a week after the seminar, I arranged to test the limits of their responsiveness to authority. Detuve el video para preguntar, ¿se escucha el audio del video? Sí se escucha, profe. Perfecto, lo voy a reiniciar. Muchas gracias. So a week after the seminar, I arranged to test the limits of their responsiveness to authority. So, a week ago, I arranged for them to take part in what they now think is a piece of unfilmed academic research at a university and nothing to do with the show, supposedly looking into the effects of punishment on learning. And they believe now that this is part of their growth process. In fact, it was a reenactment of a powerful experiment conducted Perdón. by Stanley Milgram in 1963 to look at how normal people can commit atrocious acts simply because they're following orders. Milgram's parents were Jewish refugees in World War II, and his pioneering work speaks volumes about the nature of responsibility. It's being filmed with covert cameras. Thank you. Come in. They're introduced to an actor pretending to be another participant. You didn't come from the same room? No. You don't know each other? No. We don't actually know how punishment affects learning. After a brief introduction, our subjects are tricked into thinking they've chosen their role as teachers in the experiment. And if you could just tell me what your positions are? Learner. Learner and teacher. Learner. Our subjects observe the learner being instructed by the scientist, who is just another actor. This electrode is connected to a generator in the second room. We will be going with the teacher. Okay. Just make sure that we have a good contact with the skin and so it doesn't cause any blistering or burning. Is that comfortable?
That's okay, yeah. Yeah, we just place these straps around your arms just to avoid any excess movement. Those aren't too tight. No, that's okay. No. The teacher will read out some word pairs to you. Blue girl. The learner is told he's going to be asked a series of memory questions by the teacher. He will have to remember word pairs and then correctly remember them when offered multiple choices. If the answer's incorrect, you will receive an electric shock. The teacher is then taken next door and shown the generator, which ranges from 15 volts all the way up to a lethal 450 volts. The domestic electricity supply in the UK is, of course, 240 volts. Our teachers are given the list of questions and told to increase the voltage each time the learner gets a question wrong. They are then given an example of a low voltage shock. And try and estimate in volts the amount of shock you feel you're getting. Okay. Jesus. Oh, shit. Enough. 75. It was actually 45. Oh my god. Teacher, begin. Shoe horn. Steam. The point of this test is to see whether the teachers, our subjects, will call a stop to the experiment or continue to the point where they are administering seemingly lethal electric shocks to the victim simply because the scientist is telling them to. That's correct. The next word is bicycle. The options: tyre, race, helmet, shorts. That's incorrect, so there'll be 120 volts. I don't think I want to do this anymore. If you could continue, please, teacher. There is... No, I don't think I'm going to do anymore. The experiment requires you to continue. Yeah, even so, I don't think I'm going to do anymore. Correct. Captain. According to plan, our accomplice provided many wrong answers. Each protest was coordinated to a particular shock voltage on the generator, and his responses were played via a CD. That's wrong. 150 volts. The correct answer is Captain Shoe. Cup. That's wrong. 225 volts. Take it off! I've had enough of this! He's in a lot of pain, Continue, please. but he's not comfortable. We must continue to the end of the experiment. Whether the learner likes it or not, he has to go on until he's learnt the words correctly. Okay. Forest. That's wrong. 240 volts. Are you sure this is not causing any lasting damage? He sounds like he's in a lot of pain. Well, the shocks might be painful, they're not harmful. What does that mean, though? They're not harmful. Sorry, I'm not getting you. When you say that they might be painful but not harmful, They cause no long-term damage. okay, so what does that mean? That it doesn't leave any scars? It causes no damage. That seems very cold and calculated to me. This doesn't seem like a very... Anyway. Golden. That's wrong, mate. 300 volts. Ow! That's enough! I refuse to answer anymore! Just let me out! Staple. The options are diet, jar, balcony, and bowl. I'm gonna answer.
If the learner doesn't answer in a reasonable time, say 4 to 5 seconds, then you have to treat the answer as wrong and follow that procedure. Did you hear that, learner? Just any response, mate. Come on. Wild guess. Please continue. 345 volts. If you're still with me, I'm sorry. I can't do this, honestly. Can we stop this experiment? Because I can't do this. If you don't continue, we'll have to discontinue the experiment. Yeah, okay, fine. That's fine. I'm not going to do this. Incorrect. 405 volts. Sorry, I don't know. Does someone want to check on him or something? It's just he's not making any noise now, and he was before. And well, I'm quite happy to go on, but I'm a bit worried about. If you would continue. Yeah, I'm just a bit worried because he was like he was like complaining before about the. But no harm will come to But him. he's not making any noise now. It's essential that we continue with the experiment. Ok. Ese es el trabajo Milgram. Yo, pues, es posible. Este es un informe que está disponible. Yo me imagino que seguramente si alguien lo ha trabajado en algunas circunstancias, déme un segundo que se está llamando su director de programa. Déme un segundo, déme